Capítulo 5, versículo número 16 dice: de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne, y aún sí a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso número 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Tome ese lugar. Aleluya. Vamos a ver algo importante que a mí en lo personal me impactó, porque pues ya nosotros ya hemos dado esta predicación una o dos veces, no sé en qué lado aquí, y pues a veces no la puede entender uno cada día, lo que Dios nos quiere hablar cada día a través de su palabra. Esta predicación ya la compartí en San José Iturbide, y la compartí en la Comunidad La Virgen. Y yo se la estoy compartiendo porque yo le estuve orando al Señor. Le digo: Señor, ¿quieres que siga compartiendo esta predicación? No porque no pueda compartir muchas. Dios, su grande misericordia, yo le pido Señor una predicación y me da una tras otra y otra tras otra. Y le digo: Señor, tal verso me lo da, y me da un verso y me da otro verso para la gloria de su nombre. Entonces, yo le quiero compartir esto porque estuve yo orando al Señor en una madrugada, como siempre lo hacemos. Yo sé que también usted ora de madrugada, porque de usted no me llegan mensajes, pero de otros lados, por ejemplo de Veracruz, de Estados Unidos, de Guanajuato, al momento que yo voy a orar, ya los hermanos están y le hacen con una manita así. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos enlazados, Veracruz, Estados Unidos y Guanajuato y Querétaro. Entonces la palabra dice que donde hay dos o tres en su nombre, ahí el Señor va a hablar. Amén. Y yo quiero compartirle primeramente, darle la historia por qué le quiero dar esta predicación. Estuve yo orando al Señor, terminé eso de las 4:30 de la mañana. Y me dormí, pero yo tuve un sueño muy tremendo, un sueño impactante de sueño, que yo vi dos mujeres, pero así de grandotas, fácil medían 3 metros de altura, con sombrero, y sus ropas eran de color de rosa, con un libro en la mano. Y yo estaba en un mostrador que le estaba comprando en una tienda a alguien, pero para atrás no había nada, estaba descubierto. Era baldío, había 2 edificios en los cuales las señoras venían con un libro cada quien, no sé qué sería, pero le dijeron al de la tienda, dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Dónde está? En el Salmo 115. Dice: no a nosotros, sino a tu nombre. ¿Por qué ha de decir la gente: ¿dónde está tu Dios? Y cuando nosotros empecé yo me dio mucho celo de lo que esas mujeres venían atacando al dueño de la tienda, venían atacándolo, y entró un celo sobre mí, pero tremendo, que yo tuve que contestarles a esas mujeres. Para eso la persona en ese edificio, esos 2 edificios, vi una persona vestida de negro, con una franjita blanca aquí. Y de edificio a edificio se aventaba unas marometas, tremendas marometas, y caía al otro edificio. Y volvía otra vez, y yo me llené de terror de todo ese sueño que vi. Y yo no reprendí el espíritu de muerte, ni un espíritu de brujería. Solamente recuerdo que reprendí el espíritu de mentira.
Y cuando le digo, Señor, ¿por qué el espíritu de mentira? Y así me quedé, ¿por qué el espíritu de mentira? Y vuelvo a dormirme y espacio de, todavía no eran las 5 de la mañana, desperté rápido y hubo una voz que dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y le dije, Señor, ¿cómo? Que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Rápido el Señor me dijo, Señor, 2 Corintios 5:17, muy fácil de que lo sabemos todos. Entonces vamos a ver por qué estamos dando esta predicación. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que se está moviendo en la congregación? ¿Qué es lo que se está moviendo en cada uno de nosotros? ¿Por qué me dijo que el espíritu de mentira? A ver cuántos mentimos. No me lo diga, porque somos muy mentirosos todos. Entonces, eso es lo que el Señor me estaba mostrando. Y ahora vamos a ver lo que dice el versículo número 16. ¿Qué dice el versículo número 16? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Como que dice, yo ya no conozco a los compañeros, ya no conozco a nadie. Dijo el apóstol Pablo. En otro tiempo conocíamos, ¿cómo conocíamos a Jesús? ¿Cómo conocíamos a Jesús? A un Jesús que se había escuchado, a un Jesús clavado en un madero. ¿Cuántos dicen amén? Que estaba clavado en un madero, al que teníamos clavado y lo teníamos ahí. Esa era nuestra creencia. Eso era lo que adorábamos, lo que nosotros glorificábamos en otro tiempo. Yo no sé si usted lo hizo, pero nosotros se lo hicimos. Gloria a Dios. Dile que tienes a tu lado, Cristo te ama. Dile, Cristo te ama, por eso abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros ojos. Amén. Y por eso dice el apóstol Pablo, que conocimos a Cristo, de aquí en adelante ya no conocemos a nadie. Pero cuando conocimos a Cristo, estábamos viviendo ¿en qué? En la carne. En la carne. La Biblia dice que de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Y que todas las cosas viejas pasaron. Que todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en el nombre del Señor. Yo no sé si Dios ha cambiado su vida, porque sí se la ha cambiado, pero a veces nosotros no queremos que la cambie. Nuestra manera de ser. A veces somos arrogantes, somos orgullosos, somos mentirosos, tenemos mala fama, mal carácter. Somos celosos. Y todas estas cosas, porque vivíamos, ¿cómo vivíamos? En la carne, dice. Conocíamos un Cristo que le pedíamos y nunca hizo milagros. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra, dice, y nadie conocemos según la carne, aún sí a Cristo conocimos según la carne, dice. Pero aún conocimos a Cristo según ¿qué? La carne anteriormente. Eso había pasado en otro tiempo. Porque ahorita estamos creyendo en un Cristo que resucitó. Al que envió Dios a este mundo. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera, ¿quién amó? Dios al mundo. Dice que dio a su único hijo para que todo aquel que crea, que no se pierda y tenga una vida eterna. Dile que tienes a tu lado, Dios no quiere que te pierdas. Por eso envió a este mundo a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ahora conocemos
a Cristo, conocemos a Dios, primeramente, conocemos a su Hijo, ¿a través de quién? De Dios grande y fuerte y poderoso. Pero ahora lo conocimos en espíritu y en verdad. Ahora no es necesario que nadie nos lo cuente. Ahora Él nos habla. La palabra de Dios nos habla. Que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y aún está sentado en medio de nosotros. Creo que usted no lo creyó. Pero dice, pero y aún si Cristo conocimos, según la carne, ya no conocemos, ya no lo conocemos así. ¿De qué nos habla? Que ya no lo conocemos como lo habíamos conocido. Amén. Porque además no lo presentaban con un pelo largo. Bueno, dice la Biblia que los nazarenos, no lo sé. Tampoco estoy convencido de que cómo era su rostro. O que haya dejado una foto, esta es la verdadera foto de Jesús. La Biblia me habla otras cosas. Lo que dice Isaías 53. ¿Cómo dice que fue? Molido, desfigurado. No había parecer ni hermosura para que lo deseemos. O sea que no sabemos cuál es el rostro de Jesús. Porque el Señor no se quiso dar a conocer su rostro, sino el que Él quería engendrarse a través del Padre en cada uno de nosotros. Por eso dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Cuántos dicen amén? Pero él hace otra reflexión, otra palabra que dice el apóstol Pablo. Ahora ya no conocemos a Cristo así. Ahora conocemos que es Cristo el que se lleva todas nuestras dolencias y enfermedades, el que es poderoso a través de Dios, el que echa fuera demonios, el que puede levantar al caído aún de la tierra, del polvo, al que manda sanidad en las manos, al que manda sanidad en el corazón, al que todo lo puede hacer, al que dice yo soy el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. O sea que Él no ha cambiado, mas sin embargo Dios ha cambiado nuestro corazón para creer en uno que resucitó de entre los muertos y vive y está en este lugar. Por eso dijo que de modo que si alguien está en Cristo, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo lo presente o estamos viviendo lo pasado? ¿Cómo se siente usted? ¿Viviendo lo presente en nuestra humanidad, en nuestra carne? ¿O estamos viviendo lo que dice Romanos 8:14? ¿Qué dice Romanos 8:14? ¿Qué dice alguien que sepa? A ver, búsquelo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Cómo nos estamos guiando? ¿Como hijos carnales o como hijos de Dios? Dile que tienes a tu lado, nos tenemos que dejar guiar. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todas las cosas salen bien. Porque si nos dejamos guiar por nuestra carnalidad, nos vamos a enojar. Conocíamos a Cristo en nuestra manera de ser, en nuestra carnalidad.
Le dije a una persona, le digo, nosotros tenemos que tener cuidado, le digo. Cuidado, le digo. Por un religioso que ame a Jesús, que ame a María, pero hablo de los términos de ahora, le digo. No en espíritu y en verdad. Esa persona nos puede matar fácilmente, le digo. Y siente que rinde culto a Dios. Porque no conoce al que hizo los cielos y la tierra. Porque no conoce el que puede transformar nuestra vida. Porque no conoce aquel que nos puede liberar de todo lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas criaturas hay aquí? Yo veo muy pocas criaturas. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, de modo que si alguno, dice, no todos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que lo que haya usted cometido yo, dice que él ya se olvidó de todo. Vamos a decirle que tienes a tu lado, vamos a olvidar todo. Todas las cosas viejas ya vamos a tirarlas a la basura. Desde este momento las cosas son nuevas. ¿Cuántos tienen rencor todavía? ¿Cuántos tienen odio? Yo creo que no debemos de tener odio ni rencor ni nada, porque somos nuevas criaturas. Pero si usted tiene odio o rencor con alguien, y va a decir, ¿cómo no va a tener rencor con la persona que me violó? Y dice nada más. ¿Quién es el que da la sanidad? Dios. Dios es el que da la sanidad. Y yo no sé por qué Dios me dio este verso, pero con este verso yo me convertí. Que el odio que había en mi corazón tremendamente. Recuerdo que el pastor dio esta predicación un jueves. Yo estaba muy pequeño en el camino, tenía 1 año y medio, 2 años. Y dije, bueno, entonces yo no estoy en Cristo. Porque todavía me quiero pelear. Todavía entre comillas me aviento 1, 2 o 3 cervezas. Porque no estaba en Cristo. Cuando dejemos que Cristo tome el control de nosotros y dejemos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón para limpiarnos, para purificarnos, es cuando vamos a tener una vida nueva. A ver qué dice Romanos 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Ahí está atrásito. ¿Qué dice Romanos 6:1? Pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué dice el verso 4? Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros andemos en la vida antigua. Invita al que tienes a tu lado. ¿No te gustaría estrenar vida nueva? ¿A cuánto le gustaría estrenar un vestido mañana, unos zapatos nuevos, un coche último modelo? ¿O no le gustaría estrenar una cama, un refrigerador? ¿O que esté el Señor, o que tus dedos se llenan de joyas? ¿A quién no le gusta? Entonces dice que andemos en... ¿A qué nos invita el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo? Que andemos en vida nueva. Por eso dice que de modo que si alguien está en Cristo, que una nueva criatura es. Tenemos que dejar los rencores. Tenemos que dejar lo que hay dentro de nuestro corazón.
No le puedo decir que perdone así de volada, porque es muy difícil que yo le diga, usted abrace al que le va a pedir perdón y ya está perdonado. Es un proceso el perdón. No es como quitarse el suéter, no. Lleva un proceso, hasta que Dios empieza a sanar nuestro corazón. Y se lo digo por experiencia. Por experiencia. Por eso dice, ve lo que dice el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ¿cuánto lo creen? ¿En quién creíamos antes? En el que habíamos escuchado que algún día había resucitado, y ahí lo teníamos clavado ahí. ¿Cuánto lo teníamos clavado en nuestro corazón? Ahí lo teníamos. Bueno, los que son de cuna cristiana a lo mejor ya no, pero los que no, ¿de dónde nos sacó el Señor? De lo vil, de lo despreciado, desechado, de la basura, de la escoria, de lo que no sirve para nada. Digo, ahí me sacó el Señor, no lo digo por usted. Pero aún sigue sacando. Dile que tienes a tu lado, aún sigue sacando. O sea que no se ha acabado el tiempo que Dios dijo, no, ya de dónde sigue sacando. Es decir, en otras palabras, Él sigue cambiando los corazones. Él sigue transformando, renovando. Es cuando usted y cuando yo dejamos que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente. Es cuando va a entrar el Espíritu Santo en nosotros y seremos diferentes. Diferentes. ¿Pero qué tenemos que hacer? Enamorarnos de Él. ¿Cuántos están enamorados? Estoy hablando del Señor. ¿Cuántos están enamorados de Él? Cuando uno está enamorado, le tiene que servir. Cuando uno está enamorado de Él, tiene que leer su palabra. Cuando uno está enamorado de Él, tiene que ser fiel a Él. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado. Yo cuando me enamoré de mi esposa, lloviera o tronara, a mí no me importaba, que estaba como un pájaro mojado, yo ahí estaba. Y no me diga que usted también cuando se casó no le pasó lo mismo. Y si usted tenía un coche, pues estaba mucho mejor. Porque estaba enamorado. No le importaba que se enfermara. No me importa nada. Se quitaba el suéter para dárselo a la novia. Y no importa que tú te cobijes. Es cuando alguien está enamorado. Cuando alguien está enamorado de Cristo, porque es una nueva criatura, es una nueva persona, es una persona que está agradecida que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos a una dimensión más grande, para llevarnos a la vida eterna. Denle una ofrenda de palmas al Rey. ¡Qué poderoso! Entonces dice la palabra, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de ¿quién? Del Padre. Lo que dice Romanos capítulo 9. Lo que es Romanos capítulo 9. Que si creyeras en el corazón, en nuestro corazón, que Dios levantó ¿a quién? A Cristo de entre los muertos. Porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Cuando usted confiesa a Cristo, donde quiera que vaya, como sea y como sea, es porque trae a Cristo en su corazón. Pero cuando usted no le predica a nadie de Cristo, es que Cristo no está en su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, de la abundancia, ¿qué es lo que abunda? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver este verso. Dice, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. ¿Cuántos quieren andar en vida nueva? Es un proceso. Es un proceso que Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Por eso dice, de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. La criatura se pelea con otra. Vamos a regresarnos
¿Dónde estábamos? 1 Corintios 5, 17. Pelea con otra y los papás andan enojados y los niños andan felices. Amén. Perdón. ¿Cuántos de los que están aquí quieren reconciliarse? Reconciliarse con el Señor. Si no nos reconciliamos con el Señor, menos nos vamos a reconciliar con el hermano. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios. Bien dices, amas a Dios. No lo ves. ¿Y cómo puedes amar a tu hermano? ¿Y cómo no amas a tu hermano que lo ves? Por eso Dios quiere en esta tarde, como lo hizo ayer en San José Iturbide, algo precioso pasó. Y los hermanos a lo mejor están viendo. Le dije, si van a ver la predicación, voy a orarle al Señor y vamos a otra predicación, le digo. Y no sé hasta dónde la vamos a llevar. Amén. Y la iglesia necesita reconciliación con Cristo primeramente. Si no tengo una reconciliación que en Cristo, ¿cómo me voy a reconciliar con el hermano? Porque estamos viviendo, como dice el verso 16. ¿Cómo estábamos viviendo antes? En la carne. Dile a que tienes a tu lado, ya no vivimos en la carne. Porque la carne nos gana, la carne nos enseña a hacer cosas que a Dios no le agradan. Por eso vuelvo a repetir, necesitamos de verdad estar enamorados de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, la obra a través de Dios la va a hacer Cristo Jesús. Por eso dice, vuelvo a repetir, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga una vida eterna. Romanos 8:5 que dice, mas Dios, escuche bien, mas Dios, dile al que tienes a tu lado, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién es el que muestra el amor por nosotros? Dios. Porque Dios estaba en el Hijo. Por eso el Hijo se entregó a morir por nosotros y a resucitar, porque Dios lo resucitó entre los muertos. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores. Qué bueno que usted no conoció mi vida, en las cuales mi hijo Chucho sí conoció mi vida. Y conoció lo tremendo que fui. Y por eso le doy gloria a Dios y recibo a Dios. Y le digo, Señor, muchas gracias por sacarme de la basura, de la escoria, de los tubos de la cañería. Por eso amo tanto a Dios. Tengo 20 años sirviéndole a Dios, 18 años predicando y 2 años medio tibio. Y todavía no me he rajado. Y le quiero servir. Y le estoy orando a Dios que Dios levante aún de mi familia, que se enamoren de Dios. Y que digan, mi padre era esta persona horrible, 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 horrible. Porque sí era horrible. Pero Dios en su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva. Aún aunque sintamos que no podemos cambiar, nosotros solos no podemos cambiar.
Pero Dios sí puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Y aunque digamos es que no puedo, no. La Biblia dice diferente. La Biblia no me dice que no puedes. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que nos da las fuerzas. Pero si no queremos cambiar, hacer nuevas criaturas, es porque nosotros no le damos el lugar a Dios. No es porque Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer, pero nosotros tenemos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y ahora le digo, Señor, cuando vengo manejando, Señor, dame vista, porque se me está acabando mi vista, Señor. Déjame servirte otros 20 años y ya, que yo pueda manejar. Yo no quiero valerme de nadie, sino de mis propias fuerzas. ¿Y cuánto nos ama Dios? El domingo veníamos de Salvatierra contentos. Me acababa de colgar con el pastor de Morelia. Entre Celaya y Salvatierra, me caí en un semejante hoyo. Y le digo a mi esposa, ya se tronó la llanta, le digo. Y como unos 40 metros estaba un coche cambiando su llanta. A otros 20 metros adelante estaba otro coche cambiando llanta. Y me bajo y le checo mi llanta, no le pasó nada. Vámonos. Oscuro. Y así pasé, venía recio yo. Llegué a mi trabajo otro día y no hice importancia. Pero el martes, me le quedo mirando a mi llanta y el rin estaba chorreado así de chapopote. Dije, ¿qué le pasó? Y le toqué y tenía un bordito la llanta, un chupotito. Y le dije, gracias Dios porque no se tronó la llanta. Quité la llanta y por dentro el rin estaba chueco, pero nunca se salió el aire. ¿Cuánto nos ama Dios? Y le dije al compañero, vino otro día, a ver, revísate esta llanta, me caí en un hoyo fuerte, le digo. Y dice, compañero, ¿tu llanta todavía sirve? Dice, ¿puedes mantenerla adelante? No, le digo, adelante ya no. Pero sirve tu llanta todavía, dice. Agarró y enderezó el rin todavía, el chavo. Y le digo, muchas gracias, Señor. ¿Cuánto te ama Dios? El que le sirve a Dios, Dios paga bien. Dile que tienes a tu lado, te paga bien. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos primeramente ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Si no nos reconciliamos con Dios, va a estar muy difícil, Por eso dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y que todas las cosas viejas pasaron. ¿Quién le gusta ponerse los zapatos de hace 15 años? Sí se los pone para hacer mezcla por ahí, para una talacha por ahí. Pero dígame si usted se va a un lugar con esos zapatos. Romanos 1:16. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Dile que tienes atrás, no te avergüences. ¿Cuándo Cristo se avergonzó de este blasfemo, de esta persona que está aquí, que no debería estar aquí predicando? Porque cuando me encuentran los compañeros que ya están más arrugados que yo y viejitos y su cabeza blanca, y me dice, ¿a poco tú eres el chino? ¿Cómo le hiciste? ¿Te pintas el pelo? No me pinto el pelo. ¿Te hiciste cirugía plástica? No, Leo. Mira yo cómo estoy arrugado, dice. Y otros en muletas y otros que ya se murieron. Otros están en silla de ruedas. Y mira, yo le digo, la Biblia dice que levantarás el vuelo como las águilas y correrás y no te cansarás. Y si quieres nos echamos unas carreras todavía. Estoy como si nada. Puedo aventarme 2 predicaciones, hasta 3 en un día. Dios es mi fortaleza, la fuerza que Dios me ha dado. Y lo hago con todo mi corazón porque sé de dónde me sacó. Y sé lo que hizo por mí.
porque no fue fácil para llegar a sus plantas. Y por eso ahora le doy la gloria y la honra al que vive. Y gracias a todos los que oraron por mí. ¿Usted oró por mí, hermano? ¿Usted oraba por mí? Hermano oraba por mí. Yo me acuerdo, hermano. Los hermanos tenían hasta miedo de ir a mi casa. Pero ahora van con alegría. O sea, si tú pasaste una situación, lo que hayas pasado. Dice la Biblia que de modo que si alguien está en Cristo. Cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene que volver a renacer. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Perdón, sí, el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Qué era necesario? ¿Qué? Nacer de nuevo. Y nosotros es necesario que renazcamos. Por eso dice que todas las cosas viejas pasaron. Todo ya pasó atrás. Sí, pero no olvido. No hay que olvidar. Usted solo no va a poder olvidar. Solamente el que lo va a hacer olvidar es el Señor Jesús a través del poderoso Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué hay rencor en nuestro corazón? ¿Por qué hay distinción? ¿Por qué cuando el pastor nos exhorta? ¿Por qué cuando el hermano nos exhorta? ¿Por qué los jóvenes de alabanza los exhortan? ¿Por qué a los presentes los exhortan? Y nos sentimos luego que nos desinflamos como un globo. Y cuando el pastor te va a saludar aquí por ese lado, tú te vas por aquella puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra vida espiritual? Es porque no tengo a Cristo en mi corazón. Es porque el Espíritu Santo no está morando en mi corazón. Estoy viviendo lo que dice el verso 16 en las primeras letras. En nuestra carnabilidad. Pero ¿cómo le hago, hermano, para todo eso? Es muy fácil. Lo que yo siempre digo: orar, leer. Y hay de vez en cuando ayunar. Ya no le digo que ayune cada 8 días. Porque es una nueva criatura. Y dice el Señor que Él ya se olvidó. Él ya se olvidó de lo que hicimos. Él ya se olvidó del pecado. Dice que somos una nueva criatura. Pero esto no proviene de los hombres. No proviene del predicador. Proviene de Dios. Si no nos reconciliamos, Dios nunca nos va a escuchar. Amén. ¿Cuántos se pelean todavía? Con su esposa. A ver, levante la mano los que se pelean con su esposa. La hermana se pelea con el hermano. Yo también me peleo con mi esposa. A veces nos damos unos 2, 3 palabras en el coche. Y el Señor me habla en su palabra y me dice: no te pelees con tu esposa, porque yo no voy a escuchar tu oración. Está escrito, no es mío. Y digo, entonces, pues ¿cómo me voy a pelear con ella? Yo me estoy desvelando diario y diario y diario, y luego que el Señor no escuche. Porque una vez sí dudé del Señor. Ahí estoy, ore, llore. Le digo: Señor, ¿y si me estás escuchando? Y en ese momento, ¡pum!, cayó un fuego sobre mi cabeza. Empecé a llorar recio. Se levantó mi esposa a orar también. Y le dije: muchas gracias porque estás aquí. ¿Cuántos creen que está aquí? Entonces, ¿cuál es la importancia de que nuestro corazón esté limpio ante la presencia de Dios? Amén. Vámonos rápido. Dice la palabra en el verso 18:
Y todo esto proviene ¿de dónde? ¿De quién proviene? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si en mi corazón hay odio, rencor, está triste mi corazón porque yo tengo la culpa o no tengo la culpa, lo que sea, y viene un matrimonio y dice: oiga, yo quiero que me dé unas palabras porque mire, mi matrimonio está así. ¿Qué le va a decir usted? El mío está igual. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que no queremos ser el puente para que otros pasen. Nosotros queremos también estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, muchas veces el enemigo nos pone en nuestro corazón nuestros pensamientos que no nos tienen que regañar los pastores, que no nos tienen que decir nada, que los pastores tienen que llevarnos una despensa, no que nos regañen. No es así. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, primeramente los pastores, y no exhortamos al pueblo de Dios, Dios no lo va a tomar en cuenta. Porque hay muchos jóvenes que están descarriados, que andan en otras vanidades y otras cosas, y el pastor no se da cuenta, está durmiendo. Noviándose al muchacho de la colonia, porque está muy guapo, y empiezas con amiguitos y amiguitos, y cuando acuerdas empiezas de manita sudada, no conoces de Dios, y después de la manita sudada, cuando despiertas estás en el 5 letras, y cuando despiertas del 5 letras tienes 3 meses o 4 meses de embarazo, porque no escuchaste la exhortación del pastor. Y lo primerito, pues nunca se lo dice al papá, le dice a la mamá, porque la mamá es más chula. Mamá, ¿qué crees que mira? Tengo mucho asco. Haber sido por la comida que comimos ahí, las verdolagas. No es cierto, porque no escuchamos. Una nueva criatura es, y que todas las cosas viejas pasaron, pero hay una advertencia que Dios nos está advirtiendo. Yo estoy orando por este sueño y le digo: Señor, ¿es una advertencia? ¿Qué quieres advertir al pueblo? Que el pueblo necesita reconciliación. Reconciliación primeramente con Dios, para reconciliarse usted con lo que usted quiera. Yo no sé si es su matrimonio, sea su hijo, o sea sus hijas, o sea el vecino, pero tiene que haber una reconciliación. Imagínese si usted no se reconcilia, o yo no me reconcilio con mi esposa y me muero, ¿a dónde voy a dar? Señor, prediqué 20 años. 20 años prediqué, Señor, y ahora mi nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasó aquí? Todo fue en vano, Señor. Y todo por no reconciliarte. Aquí no estamos por estar nada más. Aquí estamos porque queremos la vida eterna y queremos pasar al tercer cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Denle ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Entonces, la importancia de cada uno de nosotros es tener una comunión con Dios. Que todas las cosas viejas pasaron. Nos llenamos de rencor, de odio, peleamos. Y yo desde que vi esta palabra, ahorita no recuerdo dónde está, por eso la puedo dar. Y me dijo el Señor: tus oraciones no llegan al reino de los cielos. Y mejor me cayó la boca, ya no peleo con mi esposa. Porque no me está haciendo nada fácil orar en la madrugada. Nada fácil, Tengo muchos años y hasta parece que tengo un día apenas. No es nada fácil, nada fácil, nada fácil. Pero sí se lo recomiendo. Que las cosas difíciles
son las más sagradas. Porque las cosas fáciles las podemos desechar de volada. Pero las cosas difíciles las tenemos que guardar en lo más profundo del corazón. Amén. Así es que ya no peleen. Y si no está orando, pues agárrese del chongo. Cada quien con un sartén y a ver cómo le va. ¿No es agradable a Dios? Porque estamos viviendo una carnalidad. Por eso dijo el apóstol Pablo, andar en el Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne y el Espíritu, esos mutuamente pelean. Vamos a otra escritura y nos vamos rápido porque si no, no vamos a acabar. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, 5:10. Romanos capítulo 5:10. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 5:10? ¿Qué dice ahí? Porque aún siendo ¿qué? Ándale, ahora sí. ¿Usted cree que el Señor le agrada que yo esté enojado con usted? ¿Usted cree que al Señor le agrada que yo esté enojado con mi amada esposa? No. ¿Usted cree que al Señor le agrada que usted esté enojado con su hijo, con su hija, o con su esposo, con su esposa, o con el vecino? No. ¿Qué somos cuando nos enojamos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué dice ahí? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Dile que tienes a tu lado, fuimos reconciliados. Yo me tengo que reconciliar, vuelvo a repetir, reconciliar con el Señor. Y cuando yo me reconcilio con el Señor, puedo reconciliarme con mi adversario. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios no quiere que tengamos un carácter exaltado, enojón y desesperado. No, la Biblia habla diferente. Salmo 40. Que pacientemente esperé en el Señor. ¿Cuántos han ido a un restaurante? Ya voy a terminar, porque así les sigo mucho. ¿Cuántos han ido a un restaurante? Levante la mano. A los restaurantes. Casi todos han ido a los restaurantes, nomás que no quieren invitar. ¿Cuánto rato a ver, Marta, ¿cuánto rato te dura en un restaurante para que te sirvan? Eso es poco. Hasta 1 hora para servirle a uno ahí. Y está uno tranquilo donde te van a cobrar. Y la Biblia dice, pacientemente esperé en el Señor. O sea que yo tengo que esperar al Señor pacientemente, pero tengo que esperarlo en oración. Porque si yo lo estoy esperando con las manos cruzadas, no va a llegar. Porque dice que porque si siendo enemigos de Dios, mire, ahí te la subrayaron para que mejor lo entendamos. Esta es la clave de la predicación. La reconciliación. ¿Cuántos se quieren reconciliar hoy? Reconcíliese con el Señor. Yo también necesito reconciliarme con Él porque también le fallo. Le fallo a Dios. A veces mi carne me gana y digo, yo creo que esta semana le voy a hablar a la hermana para que predique ella. Y mi carne no quiere, y mi carne se cansa de trabajar, y mi carne se cansa de trabajar y luego manejar, y luego regresar en la noche, y mi carne se cansa. Pero el Señor me dice, no temas porque yo estoy contigo. Y dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahí en Isaías 41:10. Y no desmayes porque yo soy tu Dios que te ha
¿Que te qué? Que te esfuerzo, que te ayudo. O sea que no hay ningún pretexto, porque tenemos la ayuda del Todopoderoso. En su casa luego le voy a otra cita que está en Colosenses capítulo 1:20. Lo lee en su casa para que continúe con la predicación. Y hay muchas que Dios nos puede dar así. Dice que tenemos que reconciliarnos con el Señor primeramente. Porque nos dio, ¿qué dice? A ver, ponle. ¿Qué nos dio, dice? ¿Qué nos dio? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados y seremos salvos por su vida. ¿Qué dice el siguiente verso? Y no solo esto, sino que también nos dio, pero nos gloriamos, dice. ¿De qué nos gloriamos? En Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, quienes hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién te dio la reconciliación? ¿Quién me la dio? Dios a través de Jesús. Póngase por favor de pie porque nos vamos a ir de paso. Aleluya. Voy a hacer algo importante. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Y si no lo siente, tampoco no lo haga. Quiero llamar a los que se quieran reconciliar con Dios. Y que decirle aquí en el altar: Señor, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo el hijo pródigo. Reconoció el hijo pródigo que no era digno de llamarse su hijo. Pero aún, el Padre eterno, el Padre de las luces, estaba esperando que hubiera un arrepentimiento en el hijo pródigo. Quizás a lo mejor dices: no paso porque va a decir el hermano que no me ha reconciliado con nadie. Eso dice el enemigo. El enemigo no quiere que pases. Yo ya sé eso. Así lo hacía conmigo antes. Que no quería que el pastor al llamamiento orara por mí. Y la Biblia dice que no le demos lugar al enemigo. Si usted siente su corazón, hágalo. Puedo sentir algo que se está moviendo en este lugar. Y dile: Señor, gracias por sacarme de los vicios. Quizás empezabas a tomar, a drogarte, no lo sé. Empezabas a divertirte en el mundo. Dile: Señor, yo no puedo. Yo no puedo, dile. Pero tú sí puedes, Señor, hacerlo. Padre celestial, yo no conozco la vida de este joven, Señor.